Lucía Moretti dirige con pasión la Tenuta de la Rosa, la finca vinícola familiar en Verona. Cuando Lorenzo Bianchi, un enólogo encantador, llega para ayudar con la vendimia para recolectar las uvas, Lucía cree haber encontrado apoyo y amor. Pero Lorenzo oculta un oscuro secreto: su alianza con los históricos enemigos de los Moretti, la familia Di Lazzaro. Atrapada entre la traición y la lucha por salvar su legado, Lucía se une a Matteo Ricci, un periodista con su propia historia de pérdida vinculada a los Di Lazzaro. Juntos desentrañan una red de engaños y corrupción. Capítulo 2. La lluvia llegó a media tarde, sin grandes anuncios, solo una brisa fría, el cielo bajando de tono, y luego las primeras gotas repicando contra los tejados de la Tenuta de la Rosa. Lucía las escuchó desde la oficina, donde intentaba, por tercera vez en el día, poner en orden los papeles de exportación y las notas de cata. Alzó la vista. La luz que entraba por la ventana era gris, suave, como si el cielo también necesitara una pausa. Perfecto para una siesta, murmuró, pero no había tiempo. Las barricas nuevas debían revisarse. Lorenzo tenía algunas ideas sobre ajustes de temperatura en el almacén, y Francesca venía con su ronda de preguntas semanales sobre gastos. Lucía se estiró, se recogió el cabello en un moño algo torcido y se preparó para una tarde larga. Lorenzo ya era parte del paisaje. Llevaba solo unos días allí, pero se había adaptado con una facilidad sospechosa. No era como esos técnicos que hablaban en términos que nadie entendía. Él explicaba todo con ejemplos, con metáforas simpáticas. Hasta los trabajadores del campo, duros de impresionar, habían empezado a hacerle preguntas. Lucía no podía negar que lo encontraba interesante, no solo por su conocimiento, que lo tenía, sino por su manera de moverse, de observar sin invadir, de reírse sin parecer falso. Y aún así, su hermana Francesca no lo tragaba del todo. No digo que sea un estafador, pero ¿no te parece que es demasiado encantador para ser real?, le soltó una noche mientras pelaban tomates para la cena. ¿Y desde cuándo eso es un crimen?, contestó Lucía, fingiendo indiferencia. Desde que mamá murió y medio mundo quiso meter las manos en la Tenuta, ¿te acuerdas? Lucía suspiró. No era fácil olvidar. Ella había pasado noches enteras negociando con bancos, apagando incendios contables y tratando de mantener a flote una empresa que parecía construida sobre promesas y raíces profundas, pero frágiles. Lorenzo no ha pedido nada, ni siquiera sueldo, dijo al fin. Aún. Al día siguiente, Lorenzo apareció en la oficina con una botella y una sonrisa. «Una idea», dijo. «¿Y si organizamos una cata con productores locales? Algo informal, sin pretensiones. Que prueben el nuevo lote y den su opinión real. Podría ayudarte a posicionar la línea más joven». Lucía lo miró de reojo. Era una buena idea, tal vez demasiado buena. ¿Y tú qué ganas con eso? Una copa de buen vino y algo de aire fresco. ¿Qué más puede pedir un enólogo? Ella se rió, sin querer. A veces odiaba lo fácil que era hablar con él. Está bien, pero si alguien se emborracha y baila sobre una barrica, es tu responsabilidad. Trato hecho. La cata fue un éxito. Gente de la zona, algunos distribuidores pequeños, muchas risas. Lorenzo fue el alma del encuentro, sin robar protagonismo. Lucía lo observaba de lejos. Cada vez que creía tenerlo descifrado, él hacía algo que la descolocaba. Ayudar a cargar cajas, limpiar vasos sin que nadie se lo pidiera, reírse con los más jóvenes del equipo como si llevara años allí. Cuando terminó todo y el sol caía despacio tras las colinas, Lucía se quedó un rato en la bodega vacía. Olía a uva, a madera húmeda, a algo que no sabía si era nostalgia o peligro. Entonces sonó su teléfono. «Señora Moretti, llamó un periodista hace un rato», dijo Silvia, la asistente. «Dice que escribe sobre bodegas familiares y que quiere conocer el proceso artesanal. Muy educado. Matteo Ricci se llama». ¿Le paso el contacto? Lucía sintió una punzada en el estómago. No le gustaban los periodistas.
Habían escrito demasiadas tonterías cuando su madre enfermó, y desde entonces prefería mantener la tenuta lejos de los titulares. ¿Qué más dijo? Que viene por recomendación de un colega, que ha oído hablar de ustedes y que estaría agradecido de poder visitarnos. Lucía pensó unos segundos. No quería parecer cerrada, y algo en el tono de Silvia, siempre tan intuitiva, le decía que ese tal Richie no venía con malas intenciones. Está bien, dile que venga, pero que traiga botas. Aquí el barro no perdona. Y así, sin buscarlo, sin esperarlo, una nueva pieza entró en el tablero. Lucía no lo sabía aún, pero ese nombre, Mateo Ricci, pronto estaría escrito en tinta firme en su historia, no por sus palabras, sino por las verdades que traía escondidas bajo la lluvia. Capítulo 3. Cuando Mateo Ricci pidió la reunión, fue a través de un correo breve y formal. Decía ser periodista especializado en economía agroalimentaria, con interés en bodegas familiares que habían resistido la industrialización. Nada sospechoso, nada particularmente original. Lo que me llamó la atención fue una frase que usó al final. He oído cosas interesantes sobre la tenuta de la rosa. Me gustaría comprobarlas personalmente. Cosas interesantes. Qué expresión tan vaga. Lo suficientemente neutra como para sonar profesional, pero con una pizca de doble fondo que me incomodó más de lo que quise admitir. Francesca, cuando se lo conté, frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas ha oído? ¿Y de quién? Eso no se dice por accidente, Lucía. Quizá solo quiere parecer intrigante, respondí, pero ya me había quedado con la duda. Cuando Mateo llegó, parecía todo menos amenazante, más joven de lo que había imaginado, con barba de 3 días y aire cansado. Llevaba zapatos poco apropiados para caminar por el viñedo. Sonrió al ver el terreno. Debería haber hecho caso a mi instinto, o haber traído botas, o ambas, le respondí. Me di cuenta rápido de que no era un aficionado. Preguntaba bien, escuchaba aún mejor, pero había algo en su forma de mirar que me incomodaba, como si todo lo estuviera clasificando silenciosamente. Cuando llegamos a la sala de barricas, me preguntó de pronto, ¿desde cuándo trabaja aquí Lorenzo Bianchi? La forma en que lo dijo fue directa, sin rodeos, sin adornos. Me tensé, aunque intenté no demostrarlo. Unos meses, lo recomendó un colega del gremio. ¿Lo conocía de antes? Number asintió, como si eso confirmara algo. Luego se quedó en silencio, observando la luz filtrarse entre las vigas de madera. No aguanté. ¿Por qué me preguntas por Lorenzo? Mateo me miró, no con arrogancia, con algo parecido a la tristeza. Porque sigo el rastro de ciertos fondos agrícolas que se usan para lavar dinero desde hace años. Y hace poco alguien mencionó el nombre de tu finca junto al de los Di Lázaro. El aire se volvió espeso. ¿Y qué tiene que ver Lorenzo con eso? No lo sé todavía, pero aparece en varias conversaciones cruzadas que he leído, y en ciertas llamadas interceptadas, su nombre suena demasiado cerca de gente con intereses muy viejos y muy oscuros. Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies, pero no dije nada. Me limité a seguir caminando y ofrecerle una copa del nuevo vino. Él aceptó. Mientras lo probaba, agregó: no vengo a arruinarte, ni a inventar nada, pero si estás dispuesta a mirar más de cerca, tal vez podamos descubrir si lo que fermenta en esta finca es solo vino. No le respondí, pero por dentro algo ya había empezado a agrietarse. Capítulo 4. Buscaba unos documentos de exportación. Eso era todo. Lorenzo me había dicho que estaban en su escritorio, junto a las carpetas verdes. Yo no suelo invadir espacios ajenos, pero pensé que él no lo vería mal. Compartíamos tantas cosas ya, o eso quería creer. Abrí el primer cajón. Nada. El segundo, solo folletos. En el tercero, entre unas facturas viejas, apareció una hoja suelta, doblada con descuido. No tenía remitente, ni sobre, solo un saludo. Estimado Giovanni. Mi corazón dio un pequeño salto. Seguí leyendo. No recuerdo si respiraba mientras lo hacía. La situación en la tenuta progresa mejor de lo esperado.
Lucía confía plenamente. La marca tiene potencial. Los números lo confirman. Estoy listo para facilitar la transición cuando se indique. El activo está maduro. El activo. Yo. No supe si sentía más rabia o náusea. Me senté en el borde del escritorio, la carta aún en las manos. Todo lo que había creído en las últimas semanas, la confianza, el trabajo compartido, las conversaciones bajo la parra, se desplomaba como una hilera de botellas mal apiladas. Y sin embargo, no lloré. Me quedé muy quieta. Y pensé en Matteo Ricci, en cómo me había mirado cuando mencionó a Lorenzo, en cómo no buscaba fama ni titulares, en cómo hablaba como alguien que había visto ya demasiada podredumbre disfrazada de excelencia. Lo cité en la antigua caseta de herramientas. Era pequeña, polvorienta, y estaba en la parte trasera de la finca donde nadie pasaba desde hacía años. Llegó puntual, sin grabadoras ni preguntas. Apenas me saludó. Yo no sabía cómo empezar, así que simplemente le extendí la carta. Lo vi leerla en silencio. Su rostro cambió levemente. Algo en sus ojos, una especie de confirmación amarga, me hizo bajar la mirada. ¿Esto es real?, preguntó, aunque su voz sonaba más resignada que incrédula. Asentí. Lo encontré esta mañana. No me lo esperaba. No. Así. Matteo sostuvo el papel entre sus dedos. Luego me miró con seriedad, pero no me ofreció lástima. Me habló con respeto. Giovanni Di Lazzaro no hace alianzas pequeñas. Si Lorenzo trabaja para él, esto es parte de algo más grande, algo que no solo te afecta a ti. Sentí un calor frío en el pecho, como si por fin entendiera la magnitud de lo que se estaba gestando. ¿Puedes ayudarme? Sí, pero tendrás que fingir hasta el final. Ya lo estoy haciendo. Nos quedamos en silencio. Afuera, los pájaros seguían como si el mundo no acabara de torcerse. Él guardó la carta en una funda de plástico. Yo no me moví. ¿Por qué haces esto, Matteo? Me miró. Tardó un poco en responder. Porque hace 4 años ayudé a desmantelar una red de lavado de dinero en Puglia. Pensé que había terminado, pero uno de los nombres que apareció entonces también trabajaba con los Di Lazzaro. Este hombre, señaló el papel, Lorenzo Bianchi, fue consultor de una bodega que ahora está cerrada por fraude. Cambió de ciudad, de historia, pero no de lealtades. Tragué saliva. ¿Y por qué venir a mí? Porque tú eres la única pieza real en todo esto, la única que aún puede mover el tablero sin que nadie lo note. Lo dijo como una verdad, y por primera vez en días sentí que no estaba sola. Capítulo 5. La primera noche después de leer la carta dormí con los puños cerrados. No lloré, no grité, solo sentí el cuerpo hecho nudo, como una parra que se enrosca sobre sí misma buscando sostén donde no lo hay. A la mañana siguiente preparé café como siempre. Lorenzo bajó a la cocina. Me besó la mejilla como siempre. Habló de las barricas nuevas, del aroma del Sangiovese, de cuánto le gustaban mis desayunos. Yo sonreí, también como siempre, pero ya no era la misma. Ahora lo miraba como se mira un vino que huele bien pero esconde algo turbio al fondo. Francesca fue la primera en notarlo. ¿Estás bien? Estoy ocupada. No me mientas. Te conozco. ¿Qué pasa? Necesito que entres a la reunión del jueves. La financiera, con Lorenzo. Diles que te interesa participar en el área comercial, que quieres aprender, que papá te pidió involucrarte más. Frunció el ceño. ¿Desde cuándo me necesitas para esto? Desde que me cansé de confiar sola. No preguntó más. Me abrazó sin decir nada. Fue suficiente. Matteo venía a la finca por las tardes, a veces con una excusa cualquiera. Una entrevista, una foto del proceso, un detalles del reportaje. Nadie sospechaba, ni siquiera Lorenzo, que parecía encantado de mostrar lo bien que iban las cosas. En realidad, cada visita era una operación encubierta. Nos encontrábamos en la caseta o cerca del antiguo pozo o en el cuarto de archivos donde nadie entraba desde la muerte de papá. Allí, entre cajas polvorientas, Matteo desplegaba papeles, mapas de sociedades agrícolas,
transferencias sospechosas, nombres repetidos en diferentes documentos. «Mira esto», me dijo una tarde. «Esta empresa, Colin Verdi SRL, aparece como proveedora de fertilizantes, pero tiene sede en una oficina vacía en Nápoles. Está registrada a nombre de un testaferro que también figura en las cuentas de los Di Lázaro. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Recibieron pagos desde una cuenta asociada a tu finca, hace 2 meses, firmados por Lorenzo». Me costaba respirar. «¿Qué más sabes? Sé que no eres la única. Hay otras fincas, otros activos, pero tú eres la primera que no está vendida. Y eso, Lucía, los pone nerviosos». Mientras tanto, Lorenzo y yo éramos la pareja perfecta. Brindábamos juntos en cenas, paseábamos por los viñedos al atardecer, hablábamos de futuro. Yo le acariciaba el rostro mientras pensaba en cómo había traicionado el mío. La parte más difícil no era mentirle, era no decirle la verdad, no escupírsela en la cara, no gritarle todo lo que sabía. Pero Mateo me lo había dicho con claridad. «No te precipites, hazlo con inteligencia, esa será tu victoria». Una noche, después de revisar unos papeles especialmente turbios, me quedé mirando a Mateo. Tenía las manos manchadas de tinta y el ceño fruncido. No parecía periodista, parecía un cirujano, diseccionando algo que necesitaba ser extirpado. «¿Siempre trabajas así?», le pregunté. Me miró, confundido. «¿Cómo?». «Como si no pudieras fallar», sonrió apenas. «Porque ya fallé una vez. Y alguien pagó por eso. No pregunté quién, pero en su voz había algo más que culpa, había historia. Y por primera vez me acerqué un poco más, no para pedir ayuda, sino para acompañar el peso». Él no se apartó. Afuera, la uva maduraba sin saber lo que se cocinaba en las sombras. Dentro de mí también algo comenzaba a cambiar. No era amor, todavía. Pero tampoco era solo estrategia, era la extraña seguridad de no estar sola en medio de un juego que siempre había sentido manipulado desde fuera. Esta vez yo estaba al centro y tenía aliados, y eso, en este mundo, era más raro que un vino sin mentiras. Capítulo 6. La vendimia comenzó temprano aquel año. Las uvas maduraron antes, como si también ellas quisieran llegar rápido al final de algo. Los jornaleros llenaban las cestas mientras el sol aún no se decidía entre el verano y el otoño. Las risas, los cantos, el crujido de los sarmientos bajo las botas. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma mujer que recogía uvas en septiembre. Ahora caminaba entre los surcos con una libreta en el bolsillo, una mentira en la sonrisa y el corazón hecho un campo de ruinas que todavía olía a vino dulce. Porque sí, me había enamorado de Lorenzo, no de su plan, ni de su voz estudiada, ni de su sonrisa medida. Me enamoré de la forma en que hablaba de aromas como si fueran recuerdos, de cómo me escuchaba como si el pasado doliera menos al contarlo. Me enamoré de todo lo que fingió ser, y eso es lo que más me dolía. No que me hubiese engañado, sino que yo le creí. En las reuniones de planificación, él seguía actuando como el salvador de la finca. Discutía rendimientos, sugería mejoras, traía propuestas de inversión con nombres elegantes y logotipos digitales. Yo asentía. A veces incluso lo elogiaba. Otras le dejaba tocarme la mano por unos segundos más de lo necesario. Cada vez que lo hacía sentía una punzada de asco y, al mismo tiempo, un eco estúpido de lo que una vez fue ternura. ¿Se puede extrañar a alguien que nunca existió? Yo sí. A veces, cuando cae la tarde y el aire huele a mosto, lo extraño todo, incluso las mentiras. Francesca, por suerte, no tenía mi debilidad. Ella entró en el plan con una precisión quirúrgica. En la primera reunión de supuesta reestructuración comercial, fingió interés en vender parte de la finca. «Quizás sea hora de diversificar», dijo con tono relajado sin mirar a Lorenzo. «Estamos expuestas. ¿Y si nos asociamos con alguien más sólido?» Lorenzo mordió el anzuelo como si lo hubiésemos marinado en miel. Sugirió un contacto de confianza. Gianni lo llamó. Un inversor con visión.
Yo asentí como si no supiera que ese nombre era una de las serpientes más antiguas del viñedo. Gianni di Lazzaro, el mismo que intentó comprar esta tierra cuando mi padre enfermó, el que trató de hundirnos cuando mamá murió. Ahora venía a la mesa por invitación de mi amante, o mejor dicho, del impostor que se hacía pasar por él. Mateo, entretanto, seguía siendo mi sombra silenciosa. A veces lo veía desde lejos, tomando fotos o hablando con algún trabajador, pero por las noches nos encontrábamos en la biblioteca, que ahora era nuestra sala de guerra. Él traía nuevas conexiones, nuevos nombres, documentos filtrados, y yo le daba acceso a la intranet de la tenuta, a los archivos contables, a todo lo que pudiera servir para conectar los puntos. Una noche, al revisar una transferencia, me quebré. Esto lo firmé yo, le dije. Mis dedos temblaban. Él me pidió hacerlo. Me dijo que era parte del convenio con los proveedores nuevos. Yo no pregunté, solo firmé. Mateo me miró en silencio. Luego cerró la laptop y me tendió la mano como quien le ofrece a alguien una salida, no un reproche. Lucía, esto no es tu culpa. No, pero es mi firma. Es mi apellido, es mi tierra la que pusieron en juego. Respiré hondo. Él no intentó consolarme con palabras baratas. Solo se quedó ahí, firme, como un faro, como alguien que sabe lo que es cargar con errores que no se pueden borrar, solo redirigir. Mientras las uvas seguían cayendo en las prensas, yo me volví una actriz experta. Brindaba con Lorenzo en la cena y con Mateo en la oscuridad de los planes. Y aunque el segundo me ofrecía apoyo real, aún dolía que el primero me hubiese ofrecido un mundo falso, en el que yo quería quedarme. El rencor crecía lento como las raíces viejas de la viña, profundas, silenciosas, imparables, y yo ya no era una víctima, era una estratega, con heridas, sí, pero con las manos firmes y la mirada puesta en el brindis final. Capítulo 7. La gala había comenzado como cualquier otra, copas tintineando, vestidos flotando como pétalos y la música suave llenando los huecos de las conversaciones. Pero yo sabía que esa noche no era una fiesta, era un escenario, un disparo en cámara lenta, el punto exacto en el que la verdad dejaría de esconderse entre barricas. A las 10 en punto, la música se apagó con suavidad, como una respiración que se contiene. Los invitados giraron las cabezas hacia el escenario improvisado, donde Mateo ya esperaba con un micrófono en la mano. Lorenzo me miró desde nuestra mesa con una sonrisa confiada, me tocó la rodilla por debajo del mantel, un gesto de complicidad íntima, como si compartiéramos un secreto, cuando en realidad yo estaba a punto de romper el suyo. «El periodista», me susurró. Pensé que solo venía a cubrir la cata. Eso creyó. Respondí sin mirarlo. Mateo sostuvo el micrófono con una sola mano. La otra descansaba junto al atril, temblando apenas, no por miedo, por contención. Sus ojos, oscuros y firmes, barrieron el salón. Luego, por un instante, se detuvieron en los míos. No necesitó decir nada. Yo ya sabía parte de lo que iba a contar, pero escucharlo en voz alta, frente a tantos, era otra cosa. Vine aquí fingiendo interés por el vino, pero la verdad es que llegué a esta tenuta siguiendo un hilo de sangre. Un murmullo cruzó el salón. Hace 3 años mi hermano menor, Andrea, intentó abrir un pequeño viñedo en la provincia de Cuneo. Era joven, idealista, testarudo como yo. La voz se le quebró por un segundo, pero se sostuvo. Lo convencieron de aceptar una inversión familiar, de parte de un empresario llamado Giovanni di Lazzaro. Promesas de exportación, crecimiento, conexiones. Todo sonaba hermoso, como tantas mentiras bien vestidas. Vi cómo Lorenzo bebía un trago entero de vino. Sus manos ya no descansaban sobre la mesa. Las apretaba una contra otra. Andrea desapareció 6 meses después. Su finca fue absorbida por una sociedad fantasma. Nadie respondió nuestras llamadas. Ningún abogado quiso tocar el caso. Su cuerpo apareció días después en el Po. Dijeron que fue un accidente, pero supe que no lo era.
Lo supe como se sabe el gusto del corcho en un vino. Lo hueles, lo intuyes, lo temes. La sala estaba muda. Los flashes de las cámaras eran destellos sin sonido. Desde entonces he seguido nombres, contratos, pasaportes, reuniones encubiertas. Todas me llevaron a un punto en común, Giovanni di Lazzaro, y recientemente a un nombre nuevo en el mapa. Uno que se presentaba con trajes bien cortados, modales impecables y una sonrisa más afilada que un sacacorchos. Lorenzo Bianchi. Vi a Lorenzo sonreír. Fue el peor error de su noche. Una sonrisa breve, irónica, casi condescendiente. Creyó que aún podía controlar la historia. Mateo lo vio, lo enfrentó con la mirada, y entonces dejó caer la estocada final. Señor Bianchi, ¿quiere usted decirle a esta sala cuántas fincas ha ayudado a reorganizar en nombre de los Di Lazzaro? ¿Cuántas cartas redactó desde Verona fingiendo lealtad mientras hundía raíces en tierras ajenas? ¿O quizás prefiere que las lean ellos mismos? La pantalla se iluminó con imágenes de cartas, cuentas cifradas, copias de correos firmados por Lorenzo. Uno de ellos, el que yo misma le entregué a Mateo semanas atrás, se mostró por completo. En él, Lorenzo escribía a Giovanni: Lucía Moretti ya confía plenamente. La transición será limpia. La etiqueta nueva se lanzará en septiembre, como acordamos. Vi cómo se desmoronaba. Primero en los ojos, dejó de buscar a quién impresionar. Luego en los hombros, se hundieron como barricas vacías. Finalmente en la voz cuando intentó hablar. Lucía, tú no puedes creer. ¿Creer qué, Lorenzo? Le interrumpí sin subir la voz. ¿Tus mentiras? ¿Tu amor? ¿Tu plan? ¿Cuál parte quieres que me trague esta vez? Lo miré. No con rabia, con dignidad. Mateo cerró su discurso con una línea seca, sin dramatismo, solo verdad. Andrea ya no está, pero esta vez nadie desaparece en silencio. Y en ese instante, con el salón entero en silencio, Lorenzo dejó de ser alguien que fingía ganar y se convirtió en lo que realmente era, un traidor descubierto. No gritó, no lloró, solo retrocedió un solo paso, pero eso fue suficiente. La caída había comenzado. Me adelanté. Subí los escalones con la copa de sangre Fiorito en la mano. No necesitamos que lo expliques, Lorenzo. Ya lo escribiste todo tú, en cada mentira, en cada promesa vacía, en cada noche en que me tomaste de la mano con los ojos cerrados para no verte a ti mismo. Lo miré sin odio. Lo odié mucho antes, en secreto. Ahora no quedaba más que vacío. Aquí brindamos por la verdad, y tú, Lorenzo, tú no sabes a qué sabe. Levanté la copa. El salón, en silencio sepulcral, me siguió, y fue entonces, solo entonces, que Lorenzo palideció de verdad. No cuando se expuso el fraude, sino cuando entendió que me había perdido. No a mí como tenuta, a mí como mujer, como cómplice, como creyente, y eso, para alguien como él, era lo imperdonable. Hubo una pausa, no larga, pero suficiente, como la respiración contenida antes de un huracán. Y entonces el murmullo empezó. Primero, una exclamación de incredulidad al fondo, luego un grito ahogado de una importadora francesa que conocía a Lorenzo de otras ferias. Un periodista levantó el teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Algunas copas cayeron al suelo. Francesca, firme, se adelantó con 2 documentos más en la mano y los entregó a un par de reporteros. La indignación se convirtió en oleada. El público no solo reaccionaba a una estafa, reaccionaba a un desengaño colectivo. Habían creído en una marca, en un rostro, en una etiqueta, y ahora veían el verdadero pozo en el fondo de la copa, oscuro, viscoso, imposible de ignorar. Yo seguía allí, en el escenario, con la copa alzada. El vino rojo parecía arder a la luz de los focos, y supe que ese momento no era solo justicia para mí. Era justicia para todos los que habían sido usados, traicionados, vendidos como tierra barata. Y por fin brindé, no por el éxito, no por la cosecha, brindé por el fin del silencio. Capítulo 8.
La mañana siguiente fue inusualmente serena. Las nubes todavía colgaban del cielo como paños húmedos, pero no llovía. La calma después de la tormenta no era solo meteorológica, se sentía en los suelos de la tenuta, en los pasillos que ya no escondían secretos en mi pecho. Las noticias del escándalo estallaron como uvas maduras. En cuestión de horas, Lorenzo Bianchi fue arrestado, no por lo sucedido en la gala, claro, sino por lo que vino después, una serie de denuncias archivadas que se reactivaron gracias a la presión mediática y las pruebas entregadas por Matteo. Giovanni Di Lazzaro intentó resistirse. Durante semanas se dijo que había huido a Suiza, que lo habían visto en un yate frente a Niza, que compró un nuevo pasaporte. Pero la verdad fue más simple. Lo encontraron en su villa de Verona, rodeado de abogados y miedo. El juicio aún no comienza, pero las pruebas son abrumadoras. Francesca, por su parte, dio un paso adelante como jamás la había visto. Se convirtió en la cara legal y moral de la tenuta. Limpió contratos, denunció con precisión y sin temblores y habló con las autoridades. Pero también estuvo ahí cuando me desplomé una noche en la cocina, llorando por un amor que nunca existió. Me abrazó como cuando éramos niñas. Me recordó que perder una ilusión también es duelo. Y Matteo, nos fuimos unos días al lago di Garda, no como fuga, como descanso. Llevábamos meses respirando tensión, sospechas, vigilancia. En el pequeño muelle del hotel, con los pies colgando sobre el agua, me habló de Andrea. Me dijo que aún le dolía, pero que ahora había algo más en su vida que venganza. Nunca pensé quedarme en ningún sitio, me dijo, con esa forma de hablar que no busca convencer sino compartir. Pero aquí, contigo, no siento que esté atrapado, siento que pertenezco. Yo no respondí de inmediato. Miré el lago, las suaves ondas, los reflejos de luz en la superficie. Pensé en todo lo que habíamos perdido, en todo lo que, pese a todo, habíamos salvado. Le tomé la mano, con ternura, y le dije, Matteo, te aprecio más de lo que sé decir, pero ahora mismo necesito aprender a estar conmigo, a reencontrarme, a cerrar bien esta historia antes de empezar otra. Él asintió, sin reproche, sin tristeza, solo comprensión. No esperaba una respuesta, susurró. Solo quería que supieras que me quedaría, si algún día quisieras. Esa noche, en el porche del hotel, abrimos la primera botella oficial de Sangue Fiorito. No una de muestra, no una de promoción, una verdadera, con su etiqueta final, con su sabor madurado en verdad. Brindamos en silencio. No hacía falta decir nada más. La traición había sido embotellada, pero también la fuerza y la redención. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo del mañana. Sentí que estaba empezando de nuevo. Epílogo. 6 meses habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Las viñas seguían creciendo. La tenuta florecía con más fuerza que nunca y yo había aprendido a soltar. La visita a la cárcel fue una decisión difícil pero necesaria. Quería cerrar ese capítulo con la verdad cara a cara, sin miedo ni rencores, solo con la certeza de que ahora mi vida seguía otro camino. Lorenzo estaba sentado, su mirada un poco más apagada, menos arrogante que en la gala. Cuando me vio entrar, no dijo nada. Yo tampoco. Me senté frente a él. La mesa de cristal entre nosotros parecía una barrera transparente, pero real. Vine para decirte que estoy bien, comencé con voz tranquila, que he cerrado la puerta que dejaste abierta con tu traición, y que, aunque una parte de mí sufrió, hoy soy más fuerte por ello. Él bajó la mirada. Lucía susurró. Nunca quise hacerte daño. Quizás no quisiste, respondí, pero lo hiciste. Y yo aprendí a perdonar, no por ti, sino por mí. Le sonreí leve, luego añadí. Empecé algo nuevo con Matteo, una relación que nace desde el respeto, la confianza y la verdad. Estoy más feliz que nunca. El silencio se hizo denso. Lorenzo me observó con una mezcla de derrota y algo parecido a respeto. Me levanté, lista para irme. Adiós, Lorenzo.
Que encuentres tu camino donde sea que te lleve. Salí con el sol del atardecer iluminando mi rostro, sintiendo que realmente estaba empezando a vivir.